En este vídeo vamos a ver aspectos de automatización empresarial con FineReader Server. Los pasos que vamos a dar durante la demo son estos 5. Primero va a haber una importación. Con FineReader Server podemos importar desde una máquina multifuncional o un escáner que esté obteniendo la imagen en ese momento, o a través de una librería de SharePoint, o a través del correo electrónico, una carpeta FTP o una carpeta compartida. Luego vamos a hacer el reconocimiento, todo lo que es la parte de procesado. Luego va a haber un paso de verificación, otro de indexación y finalmente el de exportación a una carpeta de SharePoint, a una base de datos o a una carpeta de almacenamiento en la red o en un archivo una carpeta compartida. En el primer paso vamos a hacer esta importación que hemos comentado, que ya he dicho que puede venir desde una estación multifuncional, un escáner, en el que en ese momento se está haciendo el escaneo del documento, o me lo dejan en una carpeta de red, una carpeta compartida, en un buzón de correo electrónico, como un adjunto a un correo electrónico, un fichero que vaya adjunto a ese correo, o en un SharePoint. De cualquiera de estos sitios vamos a obtener el documento y luego vamos a procesarlo. Vamos a hacer un reconocimiento, ya sea con códigos de barras, reconociendo texto, imágenes, etcétera. Contamos con 199 diccionarios de lenguajes que nos van a ayudar a que el reconocimiento tenga mayor calidad. Y luego pasamos al tercero de los pasos, que es opcional, pero que es muy interesante y que es parte de lo que queríamos mostrar en esta demo, que es la verificación. La verificación es una operación manual, que hay un operador que una vez que se ha procesado el documento con las características que hemos metido en el flujo de trabajo, en esta automatización, va a la estación de verificación y se encuentra aquellos documentos ya reconocidos que están a falta de ser verificados y aceptados. Veremos que esto puede ser para todos los documentos o solo para aquellos documentos que no cumplan un 100% de confiabilidad en cuanto a su reconocimiento. Podemos ajustar a qué porcentaje, con qué porcentaje queremos trabajar y, por ejemplo, lo que sería más habitual es decir, pues mira, si FineReader está absolutamente seguro de que todo el reconocimiento del documento ha sido bueno, pues se acepta de forma automática, pero aquellos documentos en donde haya, por ejemplo, un 1 o un 2% de dudas, van a pasar a la estación de verificación para que este operador compruebe donde FineReader le dice que tiene dudas y compruebe el original con el documento reconocido y haga las correcciones que pudieran ser necesarias, o simplemente rechace el documento como que está mal o acepte el documento. El siguiente paso es el de indexado, que también nos interesa mucho y que era parte importante de la demo. ¿Qué podemos hacer en este paso de indexado, que también es opcional? Uno que es importante es la asignación de con qué tipo de documento estamos trabajando. Vamos a crear tipos de documentos diferentes, o no, según sea el caso, pero si tenemos documentos diferentes, y aquellos que queramos, según el flujo de trabajo que estemos realizando, que pasen por una estación de indexado, van a ir a un operador que está en esta estación, le va a asignar a qué tipo de documento nos estamos refiriendo, pues si es un contrato, una factura, etcétera, y además va a obtener algunos metadatos que nos parecen de interés. Por ejemplo, queremos crear un campo donde
vamos a coger el título y pues un resumen. O, por ejemplo, si es una factura, pues el número de factura, el nombre del cliente y el importe o cualquier tipo de dato que nos interese. Podemos utilizar expresiones regulares para el formato de los campos, o podemos automatizar la detección de tipos de documentos y rellenado de los datos también mediante scripting. El quinto paso va a ser la exportación de ese documento. Este es el paso final. Vamos a decidir con qué formato lo exportamos, eh, si va a ser un PDF que permita búsquedas, va a ser un XML, un doc, un Excel o todo. Vamos a hacer diferentes exportaciones del mismo documento. ¿Y dónde lo vamos a colocar? ¿Cómo va a ser el comportamiento de esa exportación? ¿Qué nombre le vamos a dar al fichero? Todo esto lo vamos a ir viendo durante la demo. Con esto ya tendríamos hecho el proceso. ¿Con qué elementos vamos a contar? Bien, cuando instalamos FineReader Server, obviamente instalamos una estación de procesado donde tiene el Server Manager y esta sería, por así decir, la parte servidora que controla todo el proceso. Podemos tener tantas estaciones de procesado como licencias del server queramos tener o nos haga falta tener, pues para un servidor o para varios servidores. Y el Server Manager lo que va a hacer es coordinar todo esas estaciones de procesamiento. Vamos a contar con una consola de administración, que es desde donde vamos a crear el flujo de trabajo y vamos a gestionar principalmente todo el trabajo. Esta consola de administración, obviamente, puede estar en el servidor, pero también puede estar en la máquina del administrador o de la persona responsable de hacer esto, que sería lo adecuado. Y luego tenemos los tres tipos de estaciones que hemos comentado, de escaneo, de verificación y de indexación. Cuando adquirimos FineReader Server, contamos con una estación de cada una, pero se pueden ir añadiendo licencias para tener el número de estaciones de escaneado, verificación e indexación que nos hicieran falta. Por ejemplo, estamos haciendo la digitalización de una base documental importante y hay algunos procesos que son delicados y que si no tenemos la absoluta certeza, los algoritmos de FineReader, la inteligencia artificial de FineReader, no tiene la certeza de que el reconocimiento ha sido completamente confiable, nos lo va a pasar a nuestra estación de verificación, por ejemplo. Pues podemos suponer que a lo mejor una sola persona puede ir verificando porque realmente es un proceso muy rápido o vamos a necesitar n personas y igual con el indexado. Por ejemplo, pues son muchos documentos que indexar, queremos hacer un indexado manual que cada documento se guarde sabiendo a qué tipo de documento nos referimos y eh, obteniendo metadatos concretos de ese documento, teniendo unos campos concretos de ese documento y queremos crear o nos van a hacer falta crear varias estaciones de indexado. Bien, pues con esto vamos a pasar a ver la demo donde vamos a hacer todo el proceso completo y ver las dos estaciones de verificación y de indexado. Si vamos a la carpeta donde queda la instalación de FineReader Server, vemos que tenemos la consola remota de administración, ¿de acuerdo? Si hemos instalado FineReader Server en un servidor, podemos tener la consola de administración instalada sobre el mismo servidor o obviamente sobre una máquina de la persona que vaya a realizar la administración de esa consola. También tenemos, por supuesto, una estación de escaneado para hacer toda la parte de la gestión del escaneado. También tenemos la estación de indexado y la estación de verificación. Estas estaciones, la de escaneado, indexado y verificación, por defecto nos va a venir una estación
por servidor, pero podemos incorporar más estaciones hasta el número que nos haga falta. Y estas estaciones también pueden estar instaladas o estar accesibles desde las máquinas que tengan permiso para esto. Vamos a ejecutar la consola de administración, que es desde donde vamos a crear los flujos de trabajo. Cuando abrimos nuestra consola de administración, lo primero que encontramos, bueno, pues los flujos de trabajo que tenemos ya creados, los jobs que se han ido ejecutando, qué estaciones. Vamos a ampliar esto un poquito, así. ¿Qué estaciones tenemos trabajando en cada momento? Pues aquí está la estación donde se está procesando, que es la del servidor, etcétera, usuarios, licencia, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a... Bueno, y por defecto nos vienen estos dos workflows cuando hacemos la instalación, un poco, pues para que tengamos una muestra, podemos con doble clic editarlos y tener una muestra de cómo se hace un workflow o qué tipo de trabajos hay dentro de un workflow. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a crear un nuevo workflow, podemos venir aquí y crear el nuevo workflow o desde aquí mismo, ¿vale? Y vamos a crear nuestro primer flujo de trabajo pensando en que vamos a utilizar la indexación y la verificación. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero va a ser darle un nombre al flujo de trabajo. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tener una carpeta, que es esta carpeta estado tarjeta, donde nos van a ir dejando documentos que en este caso vienen con formato PNG, ¿de acuerdo? Que son estados de tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? Tenemos estos tres de ejemplo. Y queremos venir a esta carpeta e ir reconociendo cada uno de los documentos que vayan llegando a ella. Por tanto, le vamos a llamar estado tarjetas, por ejemplo, a este flujo de trabajo, y luego vamos a seleccionar qué tipo de flujo de trabajo queremos utilizar. Tenemos tres tipos de flujo de trabajo. Tenemos hot folder, que es utilizar una carpeta como la que acabamos de ver, que va a estar en algún acceso compartido de la red, va a ser un recurso de la red en algún sitio al que puedan acceder las personas que tengan que trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Y por supuesto también nuestro flujo de trabajo. Tenemos Document Library. ¿Qué diferencia hay entre Document Library y Hot Folder? En teoría son muy parecidas, pero aquí en la ayuda vemos que la diferencia básicamente es que, bueno, tanto Hot Folder como Document Library van a coger documentos desde una carpeta, ¿de acuerdo? Y la van a van a procesar los documentos que encuentren en esa carpeta, pero la diferencia está en cómo van a actuar estos flujos de trabajo, no en qué tipos de documentos vamos a emplear, que son básicamente los mismos, sino en cómo van a actuar. Por un lado vemos que en la Document Library las imágenes no van a ser borradas de la carpeta de entrada, por así decir, una vez que son procesadas, y sin embargo en la Hot Folder sí se van a borrar esas imágenes una vez procesadas, ¿de acuerdo? Luego tenemos en la Document Library las imágenes se procesan porque un usuario lo ejecuta o basado en una programación. En el caso de Hot Folder, perdón, también
Podemos hacer una programación, pero también funciona cuando las imágenes llegan a la carpeta. Todo esto en realidad se puede programar, tanto en un caso como en otro. En cuanto al ciclo de vida, vemos que el workflow va a mantenerse activo hasta que un usuario lo pare o lo vuelva a poner en marcha. Mientras que cuando es un document library, el workflow, una vez que ha procesado todas las imágenes, se para. ¿De acuerdo? Es cierto que se puede volver a ejecutar, a poner en marcha, o si hay una programación en cuanto a fechas, horario, etcétera, se volverá a ejecutar. Como veis, las diferencias son bastante sutiles. Aquí hay una diferencia que sí es importante. Si estamos hablando de hot folder, SharePoint puede ser el, el, la, el lugar de destino de salida donde vamos a dejar los documentos. Pero si es Document Library, SharePoint puede ser tanto el origen como el destino de los documentos. Y bueno, aquí nos recomienda usar el tipo de hot folder para digitalizar documentos archivados archivados en papel, ¿de acuerdo? Y recomiendan utilizar este tipo de workflow para archivos electrónicos donde los originales de esas páginas tienen que ser guardados, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la principal diferencia. Y luego, por último, tenemos de tipo mail. Con un mail, lo que estamos haciendo es irnos a una carpeta de Exchange, al correo electrónico. Ok, en nuestro caso nos da un poco igual hot folder que document library. Podemos utilizar cualquiera de las dos. No vamos a utilizar SharePoint, vamos a utilizar una carpeta local y vamos a poner una programación de tiempo para que se ejecute. Así que en principio nos daría igual, aunque con Document Library sabemos que no borramos el documento original. Vale, luego podemos tener varios flujos de trabajo funcionando y en un momento dado puede ser que por programación o por ejecución manual, etcétera, más de un flujo de trabajo esté trabajando al mismo tiempo. En ese caso van a tener que compartir recursos de procesador, de máquina y podemos hacer que unos flujos tengan una prioridad mayor que otros a la hora de ejecutarse de forma concurrente. En este caso, bueno, lo vamos a dejar como normal. ¿De acuerdo? Y como decíamos, podemos dejarlo siempre activo o crear una programación, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, pues semanalmente queremos que se ejecute pues estos 3 días, ¿vale? Un día sí, un día no, pues para que no tener muy cargado el servidor y tal, igual, irlo procesando, ¿vale? O podemos dejarlo mensualmente y de darle el día, etcétera. Podemos incluir los días de inicio de este workflow y el día de finalización del workflow para que se ejecute solamente durante un tiempo determinado, etcétera, ¿vale? Nos va a dar un poco igual, nosotros vamos a procesarlo solo ahora para el ejemplo, lo voy a dejar activo y lo ejecutamos cuando haga falta. O aunque tenga una programación, ¿de acuerdo? Podemos ejecutarlo manualmente de la misma manera, ¿de acuerdo? Así que, bueno, nos da un poco lo mismo. La carpeta de entrada. Aquí por defecto se me va la carpeta que crea de entrada para el workflow por defecto.
Pero tenemos que tener en cuenta que las carpetas de documentos no se pueden compartir entre varios workflows. Si un workflow utiliza una carpeta de documentos tanto de entrada como de salida, eh, queda exclusivamente para el uso de ese workflow, no para otro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es darle la carpeta donde tenemos eh, los documentos que nos van dejando. También podemos procesar todos los documentos que nos vengan, ¿de acuerdo? O con muchos formatos de documentos que nos vienen, ¿vale? O excluir alguno y decir, bueno, eh, los que sean de formato PNG, pues no los dejamos fuera, etcétera. Otro punto importante es cuando tenemos varias páginas, eh, tenemos dentro de la carpeta, pues hay 5 escaneos. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a crear un fichero de salida para todas las páginas que se van a procesar o vamos a crear un fichero de salida por página, ¿de acuerdo? Ahí en este caso lo dejamos en un fichero por cada página, podría ser un fichero por cada carpeta, ¿vale? Con todos los ficheros que hay en la carpeta o ir creando, según va pasando el tiempo, nuevos trabajos, ¿de acuerdo? Pues si por ejemplo, queremos crear un fichero por carpeta, pero puede haber casos en donde haya tantos ficheros que me vayan a quedar muchas páginas en ese fichero y nos interesa más, pues cada tantos, pues volver a empezar y crear otro fichero, ¿vale? Podemos utilizar subcarpetas o no, etcétera. En este caso no vamos a complicarlo, no hace falta. Y luego, bueno, le vamos a dar unos límites de tiempo para que vaya a documentos y vuelva a hacer la comprobación de si hay nuevos documentos. Hemos elegido Document Library, por tanto siempre está activo. Si elegimos Hot Folder, ¿de acuerdo? Ya no tenemos esto, porque en realidad, ¿vale? Ya no va a ir por sí solo cada tanto a comprobarlo. Con Hot Folder va a utilizar la programación que le hayamos dado, que es la que le hemos dado antes, ¿de acuerdo? Pero no va a ir a buscarlo. Y luego, si tenemos un script para ejecutar, pues le subiríamos el script aquí. Bien, en el proceso, lenguajes, bueno, pues tiene inglés, en este caso es inglés, pero puedo ir añadiendo los diccionarios según me vaya interesando, ¿de acuerdo? No, bueno, siempre es más seguro tener varios diccionarios para que saber que va a hacer el reconocimiento mejor, ¿de acuerdo? Podemos utilizar diccionarios personalizados, etcétera. Y luego aquí hay un aspecto importante, que es cómo balanceamos entre calidad y velocidad. ¿De acuerdo? Si está optimizado para la velocidad, pues irá más rápido, pero con una menor calidad. Si está optimizado para la calidad, pues irá un poco más lento. Y podemos dejarlo balanceado. Cuando procesa, le vamos a decir que procese todo el texto, extrayendo también el texto que haya en las imágenes, o que utilice texto e imágenes sin extraer el texto incluido dentro de las imágenes, o podría ser que solo queramos procesar códigos de barra y entonces para ahorrar tiempo lo haríamos así solo con códigos de barra. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que a, el tipo de procesamiento que le digamos que tenga que hacer va a ser
va a influir en los tiempos de procesamiento, obviamente. En las configuraciones avanzadas vemos que podemos extraer los códigos de barra o, bueno, hacer un procesado especial para dibujos, la impresión normal, ¿de acuerdo? La rotación de la imagen, si la vamos a hacer automática o no va a haber rotación. Bueno, dividir las páginas, etcétera. Tenemos diferentes opciones que hay que ir viendo una a una para saber exactamente cómo funcionan. Podemos irnos a la ayuda y que nos vaya diciendo en cada caso cuáles las opciones a utilizar según nos convenga. ¿De acuerdo? En el modo de procesado del PDF tenemos que ser automático, que siempre utilice OCR o que siempre utilice el texto en un fichero PDF, ¿vale? En nuestro caso vamos a utilizar imágenes que además tienen formato PNG, entonces vamos a dejarlo como automático para que él decida en cada caso qué hacer. Si obviamente, como le hemos dejado en el input diferentes tipos de formatos, si nos llega un PDF también lo va a procesar. Pero, bueno, en este caso le hemos dicho que todos, porque era le cambiamos el tipo a hot folder y esto no lo cambió a todos. Aquí para excluir, pues sería lo mismo, poner .png o lo que fuera que quisiéramos excluir. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros le vamos a dejar auto para que, según el tipo de documento que venga, tampoco tengamos que elegir y pueda procesar todos, ¿vale? Y si mantenemos las imágenes originales y los comentarios en el PDF o no modificamos los ficheros PDF con una firma digital, ¿vale? También le dejamos por defecto el procesamiento de documentos Office, pero podemos elegir documentos de tipo LibreOffice o de Microsoft Office, ¿de acuerdo? Incluso si utilizamos Microsoft, darle credenciales de usuario. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pestaña. Cuando hacemos un workflow, obviamente aquí en el ejemplo vamos un poco más rápido porque lo hacemos intentando que funcione de la mejor manera posible, etcétera, que hay que ir revisando cada opción y se tarda un ratito, que aquí en una situación de demo pues puede ser muy pesado y vamos un poquito más rápido, ¿de acuerdo? La separación de documentos también es importante, si creamos un documento para cada trabajo, etcétera, etcétera, si comenzamos un nuevo documento después de cada página o de cada X páginas, si comienza después de una página en blanco o después de un código de barras, si es un código de barras de qué tipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Las páginas en blanco, qué hacemos con ellas, si las borramos. Bueno, tenemos diferentes opciones y también la de utilizar scripts. Tenemos en la ayuda algunos ejemplos de scripts. Vamos a crear un documento para cada trabajo. Y aquí llegamos a las dos características de las que hemos estado hablando, que son la verificación y el indexado. Aquí en Quality Control es donde vamos a, si lo dejamos sin verificación, ¿de acuerdo? No utilizamos este paso y por tanto no mandamos nada a procesar a las estaciones de verificación. Pero si utilizamos este paso, cuando nuestro flujo de trabajo llegue aquí, el proceso se deriva a las estaciones de verificación que haya en marcha y a través de los operarios que estén allí trabajando se van a realizar los siguientes pasos. Tenemos dos opciones: verificar todos los documentos, o sea, todos los documentos tienen que pasar por esa estación de verificación,
o solo aquellos documentos que FineReader estime que el nivel de confianza en el reconocimiento que ha hecho de los caracteres tenga un fallo, haya un 2% de ese documento en donde haya dudas. Si está por debajo del 2%, o sea, el 99% del documento está seguro de que ha sido reconocido correctamente, entonces no va a la estación de verificación. Pero si fuera el 97,5%, ya sí iría a esa estación de verificación. Nosotros en nuestro caso lo vamos a dejar para todos los documentos porque no estamos seguros de si va a estar por debajo. Muchas veces da el 100%, pero bueno, vamos a verificar todos. También podemos asignar, aplicar restricciones y decir qué estaciones, si hay varias, vamos a asignarles este flujo de trabajo. Si tuviéramos varias estaciones de trabajo, podemos dejar que se vaya repartiendo por las estaciones según ellos, los operarios van, o los operadores, perdón, van procesando documentos según les van llegando, ¿de acuerdo? O podemos decir este flujo de trabajo se asigna a unos operadores en concreto, ¿de acuerdo? Podemos también automatizar el control de calidad y descartar todos los trabajos en que el nivel de confianza en el reconocimiento exceda el 2%. O sea, si el 97,5% del documento está Avi seguro que lo ha reconocido bien, pero hay un 2,5% que no es seguro, entonces directamente descarta el trabajo, ¿de acuerdo? O podemos cambiar esto y decir que sea el 1%, por ejemplo, etcétera. O si también uno u otro o los dos, el reconocimiento de un trabajo excede un determinado tiempo. ¿De acuerdo? En nuestro caso no vamos a utilizarlo, queremos hacerlo de forma manual. ¿De acuerdo? Cuando algo falla, si nos falla el reconocimiento o está por encima de esos márgenes, a dónde va a mandar o qué va a hacer con los trabajos. Podemos crear una carpeta de excepciones o mandarlo a una carpeta de salida o no hacer nada con esto. ¿De acuerdo? Si le damos una carpeta, le podemos dar la que tenga por defecto o directamente decirle que, bueno, queremos también aquí utilizar, yo qué sé, pues aquí crear una carpeta, ¿vale? Que sea salida, ¿vale? Y también tenemos la posibilidad de utilizar scripts. Esta parte de verificación, si la hacemos de forma manual, nos aseguramos que en todos los casos va a haber una verificación por parte de un operador que confirme que todo está bien. Obviamente, si el trabajo es muy delicado y es muy importante asegurarse de esto, sería interesante poner todos los documentos, pero lo normal va a ser poner que solo verificamos cuando realmente FineReader tenga algún dato con el que no está seguro. Es muy raro que si ha dado el 100% luego abramos y tenga errores. Normalmente nos va a FineReader sabe o tiene conciencia de que en algunos casos hay varias posibilidades. De hecho, ya lo hemos visto cuando hemos creado con FineReader estándar, corporate, etcétera, algunos trabajos de reconocimiento que él sabe que tiene diferentes opciones para reconocer una imagen. ¿De acuerdo? O un texto, por ejemplo. Sabe que en un momento dado, dentro de una palabra,
está viendo una Z y que podría ser un 2, que no está absolutamente seguro si es una Z o un 2, entonces ahí entra en duda y decide dejar Z, pero eso baja el nivel de confianza en el reconocimiento, porque es consciente de que hay otra posibilidad que también está muy cercana y que no está seguro de cuál de las dos será. Podemos bajar esto al mínimo y ajustarlo mucho, pero esto sería lo más normal, sobre todo cuando hay un cierto volumen de trabajo, aunque en nuestro caso, para poderlo ver, vamos a dejarlo para todos. Y luego la otra parte en la que entra a jugar un papel importante estas acciones de indexación y de verificación es en la indexación. La indexación es muy importante para luego la integración, por ejemplo, con una base de datos o con una aplicación y para ordenar la salida de nuestros documentos. Vamos a crear una indexación, ¿de acuerdo? Vamos a darle un nombre, por ejemplo, estado tarjeta, y vamos a añadir, bueno, podríamos una vez creada cargarla como plantilla y ahora volverla a cargar, o también hacerlo como script, como siempre. Vamos a añadir un campo, ¿vale? Y este campo se va a llamar nombre, y tenemos el tipo de campo, que es si es un checkbox, si es de tipo moneda, si es una fecha, si es un listado, va a tener una línea, múltiples, si es un número, una expresión regular, una línea simple o una URL. En nuestro caso va a ser una línea simple, ¿vale? Y le vamos a decir que este campo puede ser obligatorio o si está visible o si es solo de lectura, ¿vale? Ok, ya lo tenemos aquí, podríamos modificarlo. Vamos a añadir otro que va a ser, por ejemplo, tarjeta, mejor datos tarjeta, y vamos a ponerla de múltiples líneas y otro que sea, no sé, valor, y que sea de tipo numérico, ¿vale? Ok, ya lo tenemos aquí creado, y ahora podemos añadirle acciones. Las acciones básicamente las vamos a utilizar para lo que es la importación o exportación de ficheros, tanto a SharePoint como a carpetas compartidas, ¿vale? No me hace falta añadir ninguna opción. También podríamos volver a añadir operadores y decir que la indexación de los documentos de este flujo de trabajo van a unos operadores en concreto. Pero no vamos a utilizar nada de esto. Lo que vamos a utilizar son estos tres campos que hemos creado, nuestros nombre, datos de tarjeta y valor, porque son los datos que estos operadores son los datos que van a extraer de forma manual desde cada uno de los documentos, ¿de acuerdo? Cuando se comienza el flujo o cuando llega el flujo hasta su estación, y de esta forma vamos a obtener tres datos concretos que nos son necesarios para guardar en nuestro XML, en nuestro fichero, etcétera, de salida para la integración. Y en la salida lo que vamos a hacer es decirle qué tipo de documento vamos a generar, ¿de acuerdo? Podemos decir que va a ser un PDF o un Excel o un Word o lo que fuera. Vamos a coger PDF, está bien.
Em, Le vamos a decir dónde queremos salvarlo, si va a SharePoint, a Exchange, a un servidor de SMTP, o sea, correo electrónico. Vale, nosotros vamos a decirle que lo vamos a guardar aquí, ¿vale? ¿Qué hace si el fichero ya existe? Creamos uno nuevo o reescribimos el antiguo. Vamos a crear uno nuevo. No existe, pero bueno, por si que se diera el caso de que existiera, pues que cree uno nuevo. Una carpeta nueva. Y luego, ¿qué hacemos con el nombre del fichero? Aquí por defecto va a crear nombre de fichero y extensión, ¿vale? Podemos crear una salida sin cambiar la fecha de modificación, pero también podemos generar un nombre de fichero más interesante. Por ejemplo, si damos, bueno, tenemos varios formatos por defecto, que es pues crear fichero de nombre del fichero, el día, mes y año en que se hace el trabajo, la hora y luego ya la extensión. O, bueno, diferentes formatos. Pero si le damos a custom, tenemos en lugar de file name, ¿vale? Podemos utilizar códigos de barras, un texto personalizado, días, tipo de documento, el asunto del correo electrónico en el que nos llegó, bueno, muchos. Pero también podemos utilizar un fichero, un campo indexado, ¿vale? Si utilizamos esto, voy a quitar el file name, aquí le daríamos el nombre de uno de los campos de los que hemos utilizado para la indexación. Vamos a asegurarnos que los campos que tenemos son nombre, vamos a utilizar nombre, o podríamos utilizar cualquiera, pero vamos a utilizar nombre, ¿de acuerdo? Entonces, nombre, vamos a quitar este, y la extensión. Y vamos a dejar aquí también, pues si hubiera dos con el mismo nombre, ¿vale? Podríamos meter el día y la hora. No, la hora hemos cambiado por el día. ¿Vale? Podríamos meter día y hora. ¿Vale? Entonces nos quedaría el nombre que vamos a obtener de darle nombre en el paso de indexación, el día, la hora y la extensión. ¿De acuerdo? Y así personalizamos. Aquí nos enseña un poco cómo va a quedar. ¿De acuerdo? El nombre del fichero. Ok. Voy a borrar el de arriba porque hemos hecho un new en vez de un edit. Así que este me lo cargo. Vale, dejamos este que tiene este nombre. Ok, y bueno, luego a dónde va a salir, las imágenes de origen, qué queremos hacer, dónde las vamos a salvar, ¿vale? Lo mismo, podemos salvarlas y volver a hacer lo mismo, meter nombres, etcétera, o decirles que podríamos decirle que nos lo llevara aquí a salida, pero no nos valdría porque no puede tener la carpeta de entrada y la carpeta de salida en el mismo sitio. Bueno, lo que he hecho para simplificar las cosas es crear a partir de C una carpeta docs, he modificado un poco lo que hemos hecho hasta ahora, con tres carpetas, entrada, excepción y salida. Es para que lo veamos más claro. Y obviamente en input he cambiado el input por la entrada, en quality control la excepción por excepción y en aquí
em, no, perdón, aquí no, en la output, la salida y la salida, ¿de acuerdo? Así lo vemos más claro el proceso. También, em, si ejecutamos, si tenemos la parte de ejecutar de forma programada, nos va a decir que si queremos iniciarlo, que no, que cambiemos la forma programada y que la dejemos como siempre activa para poderlo iniciar de forma manual. No hace falta que iniciemos nada, él automáticamente se ejecuta, ¿vale? Empieza a ejecutarse de forma inmediata, no hace falta darle start, sí podemos darle a parar. Y ahora, de hecho, es cuando ha ido haciendo el flujo de trabajo y en nuestra estación de verificación deben estar esperándonos los documentos para ser procesados. Entonces abrimos la estación de verificación, ya automáticamente nos abre el primer documento para que lo verifiquemos. Entonces, bueno, pues en este documento, aquí, vamos a hacerlo un pelín más pequeño, haríamos la verificación, por ejemplo, vemos que aquí el iconito con el teléfono nos lo ha metido eh, con unas letras, las quitamos, no nos interesa, ¿vale? Y así podemos ir comprobando todo el documento. Bueno, pues me marca, de hecho, algunos datos que quiere que miremos con cuidado porque los deja así en amarillo, que son aquellos datos de los que no tiene una seguridad completa, ¿de acuerdo? Yo aquí constato que sí, que efectivamente es 0101, ¿vale? Así, aquí me pregunta por este dato, si esto es un 5, y le digo que sí, que esto es 5 de agosto. A ver, sí, aquí lo tenemos, 5 de agosto, ¿vale? Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ok, me pregunta también por este dato, por el 20, 2017, sí. Bueno, él me va indicando aquellos puntos donde hay marcando, donde no las tiene todas consigo, pero bueno, básicamente yo haría las correcciones o le diría que está bien y aceptaría el documento o lo rechazaría. Veo que ha hecho todas las verificaciones, ¿vale? Si le doy a las verificaciones, él me va llevando a aquellas que no, que hay una confianza baja en el reconocimiento, ¿de acuerdo? Iría saltando al siguiente, en el asterisco, etcétera, ¿vale? Y haría una sesión de reconocimiento completa. Una vez que lo tuviera hecho, pues aceptaría este documento y me iría abriendo el siguiente, que puedo hacer lo mismo, pues ir verificando todo y que él me vaya diciendo, oye, HSS y el simbolito, sí, el simbolito lo podía haber dejado tal, pero bueno, HSS lo reconoce bien. Fíjate que él ya tiene un montón de sugerencias, ¿vale? Pero eso está bien, luego se va al siguiente, que si hay un espacio no lo tiene claro, ¿vale? A ese punto, bueno, iría haciendo todas, yo aquí puedo ir haciendo manualmente, ¿vale? También los cambios que estime, bueno, los reviso, a ver, por ejemplo, este 29 de octubre ha metido ahí un espacio que no está
que no es necesario, en realidad esto no tiene espacios. Él ha separado el 15 de octubre, 21 de octubre con un espacio, pero en realidad aquí no los hay, aquí decidiría yo si los dejo o no. Este NA tampoco está seguro. La Arnaca sí está bien, aunque no está seguro, lo está haciendo bien. Bueno, haría toda la sesión, que ya digo, puedo ir siguiendo esto, ¿vale? Y que me vaya aquí diciendo sí, o lo añado al diccionario para que no me vuelva a salir, si es un producto que, yo qué sé, lo que fuera, ¿de acuerdo? Y iría aceptando o rechazando los documentos hasta tenerlos todos eh, pues aceptados, ok, etcétera. Ya no hay más para procesar, están los tres que teníamos, ok. Y ahora tampoco ha acabado el flujo, porque en realidad, una vez pasado la fase de verificación, se va a la fase de indexado. Y aquí, si vamos a la estación de trabajo de indexado, según se han ido aprobando en la de verificación, ¿de acuerdo? Van llegando aquí, decimos que sí, que queremos comenzar el proceso o seleccionar algún documento. Vamos a empezar con todos, solo tenemos tres. Y aquí me va a pedir que les dé los tres campos que creamos. El nombre, yo voy a decir, pues el campo nombre es este, ¿vale? Los datos de tarjeta, que le voy a decir que son estas dos líneas, por eso creamos un campo que eh, permitía utilizar varias líneas. Y el valor, que bueno, podemos coger, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Que me lo pone en rojo. A ver, porque aquí tiene, ahora sí, es una cuestión de que ha metido un punto y él lo tiene como numérico. Entonces, el numérico tendrá una coma o un punto como decimal, pero no permite esa otra coma por medio. Bueno, yo lo tendré con, hay que ver los formatos de país, etcétera, como lo tenemos, y con comas o con tal. ¿De acuerdo? Este es el tipo de documento que creamos. Y así yo iría quedándome o obteniendo de, de cada uno de estos documentos los datos que me interesan. Voy al siguiente, ¿vale? Para tarjeta, para nombre, para la tarjeta, para el valor, que creo que cogíamos esto, que nos dice que hay una cosa rara, ahora ya no es rara, de acuerdo, aceptamos y vamos a por el tercero. Ok, y así verificamos exactamente todo el proceso, ¿de acuerdo? Y ya, ahora sí, quedaría, ya no hay más documentos que procesar, y ahora sí ya quedaría el flujo completado. Si nos vamos a nuestras carpetas, bueno, en entrada, bueno, como lo pusimos como hot folder, nos ha borrado los documentos de entrada, no hemos tenido excepciones, por tanto eso está así, y en salida tenemos tanto el PNG que utilizamos en principio, ¿vale? Como el PDF. Y el PDF se guarda con un nombre que es el formato que le dimos. Cogía el nombre que le dábamos como campo indexado. Y luego nos metía, no me acuerdo muy bien si era la fecha y
la fecha y la hora, ¿de acuerdo? De la creación. Y ese es y nos crea el PDF. Y si además hubiéramos querido tener XML de salida, simplemente aquí en Output marcar también salvar los XML, vamos, guardar XML como resultado y obtendríamos ficheros, exactamente, este es un ejemplo, ¿vale? Donde viene todo, pues toda la información que le hace falta para que con una base de datos o con una aplicación se pueda integrar, ¿de acuerdo? Y en atributos, aquí, tenemos, bueno, pues cada uno de los nombres, el valor que se ha sacado del documento, este sería para el 01, luego está el otro que era tarjeta con el valor de la tarjeta y bueno, tienes los campos, ¿de acuerdo? Bueno, y este que era el valor numérico, bueno, en, en principio ya con este XML se lo podemos dar a la base de datos o a la aplicación y utilizarlo para generar una base de datos con los datos extraídos desde los reconocimientos.